Siempre dicen que el amor es ciego. Pero en nuestro caso la ceguera no fue del corazón. Fue del ego. Recuerdo la noche en que mi marido tiró mi regalo al suelo delante de todos sus invitados. Decía que yo era una mancha en su vida perfecta. Una carga sin valor. Lo que Marcos no sabía mientras firmaba aquellos papeles de divorcio con tanta prisa es que la pluma que sostenía había sido pagada con mi dinero. Que la casa de la que me expulsaba ya no era suya. Y que la mujer silenciosa a la que despreciaba sostenía en sus manos el destino de todo su imperio. A veces el error más caro de un hombre no es perder su fortuna. Es subestimar a quien duerme a su lado. Todo empezó con un libro viejo y una noche de lluvia. Nunca imaginé que el sonido de una verja de hierro cerrándose pudiera ser tan definitivo. Es un sonido seco. Metálico. Un golpe que separa dos mundos. Estoy aquí parada. Sola. Bajo la lluvia helada de noviembre en una de las calles más exclusivas de Madrid. El agua fría se filtra por la tela de mi vestido beige. Ese vestido sencillo que Marcos siempre detestó. Decía que era aburrido. Decía que le faltaba clase. Ahora la tela se pega a mi piel y el frío me cala hasta los huesos. Pero curiosamente no tiemblo. El frío que siento no viene de la lluvia. Viene de mucho más adentro. Viene del lugar donde antes guardaba mi esperanza. En mis manos aprieto un objeto envuelto en cuero viejo. Está mojado. Es una primera edición del Quijote. Una joya histórica. Me costó meses encontrarla a través de mis contactos en las subastas de antigüedades. Pagué 35.000 euros por ella. 35.000 euros por un pedazo de historia. Por un regalo que pensé que demostraría mi respeto. Mi deseo de encajar. Pero hace solo 20 minutos. Dentro del calor del palacete. Ese libro fue mi sentencia. Todavía puedo oír las risas. Resuenan en mi cabeza más fuerte que los truenos. Era la fiesta del 60 cumpleaños de doña Beatriz. Mi suegra. La gran matriarca de la familia Montalvo estaba radiante bajo la luz de las lámparas de araña. Llevaba un vestido de seda y diamantes en el cuello. Estaba rodeada de la alta sociedad. Hombres de negocios. Políticos. Gente que mide el valor de las personas por la marca de su reloj. Cuando llegó mi turno de entregar el regalo me acerqué con timidez. Me sentía pequeña. Como un gorrión en un nido de pavos reales. Le tendí la caja con las manos un poco temblorosas. Doña Beatriz la abrió sin interés. Cuando vio el libro su rostro se torció en una mueca de disgusto absoluto. Lo levantó con dos dedos. Como si estuviera sosteniendo un trapo sucio. Como si tuviera miedo de infectarse. ¿Qué es esto, Elena? Preguntó con su voz aguda. Una voz hecha para dar órdenes. Me traes un libro viejo y sucio por mi cumpleaños. ¿Acaso lo has sacado de un contenedor de basura? La sala se quedó en silencio. Un silencio terrible. Y luego estallaron las carcajadas. Se rieron de mí. Se rieron de mi regalo. Carla, mi cuñada, susurró lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Dijo que era patético. Que parecía una broma de mal gusto. Busqué a Marcos con la mirada. Busqué a mi esposo. Al hombre con el que he compartido mi vida los últimos 3 años. Esperaba que él entendiera. Él sabía que me gustaban los libros antiguos. Esperaba que él diera un paso al frente. Que le explicara a su madre el valor de lo que tenía en las manos. Que me defendiera. Pero Marcos no se movió. Su rostro estaba rojo. No de ira contra su madre. Sino de vergüenza ajena. Vergüenza de mí. Se acercó rápido. Me arrancó el libro de las manos y lo tiró al suelo.
El golpe contra el mármol pulido resonó como un disparo en mi corazón. «Eres increíble, Elena», me dijo entre dientes. Sus ojos estaban fríos. Vacíos. Te doy una vida de lujo. Te permito vivir en esta casa. Y tú me humillas delante de los socios. Delante de todo Madrid. Me traes basura. Traté de hablar. Traté de decir que no era basura. Que era una obra maestra. Pero las palabras se me atascaron en la garganta. No quiero oírte. Me cortó él. Ya me he cansado de disculparte. De fingir que encajas en esta familia. No tienes clase, Elena. Nunca la has tenido. Y yo necesito a alguien que realce el apellido Montalvo. No a alguien que lo arrastre por el suelo. Sacó un sobre de su chaqueta. Parecía que lo tenía preparado desde hacía tiempo. Me lo puso en la mano con brusquedad. Firma esto. Dijo. Es la separación. Quiero que te vayas. Ahora mismo. Sal de mi casa y sal de mi vida. Y así fue como terminé aquí. En la calle. El guardia de seguridad de la garita me miró con lástima antes de cerrar el portalón automático. Pobre Elena. La mujer invisible. La esposa equivocada. Miro hacia la casa. Las luces siguen encendidas. La fiesta continúa. Seguramente ya habrán pedido champán para brindar por haberse librado de mí. Creen que han tirado un lastre. Creen que han expulsado a una mujer pobre y sin recursos. Aprieto el libro contra mi pecho. Siento una calma extraña. Una claridad que no había sentido en 3 años. Marcos no sabe lo que acaba de hacer. Doña Beatriz no sabe el valor de lo que acaba de tirar al suelo. Y no hablo del libro. Meto la mano en mi bolso empapado. Mis dedos rozan el teléfono móvil viejo que Marcos me obligaba a usar. Lo ignoro. Busco más al fondo. Toco el metal frío de mi otro teléfono. El teléfono satelital negro que ha estado apagado durante 3 años. Lo saco. La pantalla se ilumina en la oscuridad. Marco un número de memoria. Solo un tono. Alguien contesta al otro lado de inmediato. Soy yo. Elena Valdés. Digo con voz firme. La voz de la mujer que fui antes de convertirme en la sombra de Marcos. Ven a buscarme. Se acabó el teatro. Mientras espero bajo la lluvia mi mente viaja hacia atrás en el tiempo. Vuela lejos de este frío y de esta humillación. Regresa a un día soleado de primavera hace 3 años. Recuerdo perfectamente el olor a papel viejo y cera de madera. Estaba en la Biblioteca Nacional. En la sala de lectura general. Yo llevaba un suéter de punto gris y unas gafas de montura gruesa. Estaba sentada en una mesa del fondo absorta en un manuscrito sobre historia económica del siglo XIX. Fue entonces cuando Marcos se acercó. Parecía perdido. Llevaba un traje azul marino impecable, pero tenía esa expresión de confusión que a veces tienen los hombres acostumbrados a que otros resuelvan sus problemas. Buscaba un libro raro para un regalo de compromiso. Me preguntó con educación si yo trabajaba allí. Sonreí. No le corregí. No le dije que no era bibliotecaria. Simplemente me levanté y le ayudé a encontrar lo que buscaba. Ese día no le dije quién era yo realmente. No le dije que mi nombre completo es Elena Valdés. Que soy la única heredera de una de las familias más antiguas y discretas de España. No le dije que la mujer con el suéter gris dirigía Banti Capital. Un fondo de inversión que mueve miles de millones de euros en todo el mundo. Estaba cansada. Agotada de las fiestas benéficas vacías. De los hombres que se acercaban a mí calculando el saldo de mi cuenta bancaria antes de mirarme a los ojos. Quería algo real.
Quería sencillez. Y Marcos parecía ofrecer eso. Me invitó a tomar un café después de encontrar el libro. Hablamos durante horas. Él me contó sobre su familia. Los Montalvo. Habló con orgullo de su apellido. De su negocio textil. De la presión que sentía por mantener el legado de su padre. Me gustó su vulnerabilidad. Me gustó cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. Cuando le dije que yo vivía de alquiler en un pequeño apartamento en el barrio de las Letras y que me gustaba la vida tranquila, él sonrió. Fue una sonrisa que me desarmó. Una sonrisa protectora. Debes tener cuidado en esa zona de noche, Elena. Me dijo. Es un barrio bohemio, pero a veces puede ser peligroso. Yo te acompañaré a casa. En ese momento sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentí cuidada. No por mis guardaespaldas. No por mi dinero. Sino por un hombre que simplemente quería asegurarse de que llegara bien a casa. Empezamos a salir. Yo mantuve mi secreto. Quería ver si era posible. Si un hombre como él podía enamorarse de mí sin el brillo del oro detrás. Sin los apellidos compuestos y las propiedades en la costa. Marcos se sentía grande a mi lado. Le gustaba invitarme a cenar y pagar la cuenta con un gesto despreocupado. Le gustaba explicarme cosas sobre el mundo de los negocios creyendo que yo no entendía nada. Yo escuchaba. Asentía. A veces tenía que morderme la lengua para no corregirle cuando se equivocaba en sus análisis financieros. Pero lo dejaba hablar. Porque veía que eso le hacía sentir fuerte. Le hacía sentir el hombre proveedor. El héroe de mi pequeña y sencilla vida. Me enamoré de esa versión de él. Me enamoré del Marcos que me traía flores silvestres. Del Marcos que se reía de mis chistes malos sobre economistas. Creí que había encontrado a mi compañero. Creí que el dinero no importaba. Que podríamos construir algo juntos basado en el respeto y el cariño. Qué ingenua fui. No me di cuenta entonces de que su generosidad tenía un límite. Su protección tenía una condición. Él me quería mientras yo fuera la bibliotecaria pobre. La mujer que lo admiraba desde abajo. La mujer que necesitaba ser salvada. No vi las señales. No vi cómo le gustaba corregir mi forma de vestir en público. No vi cómo le molestaba si yo opinaba diferente a él delante de sus amigos. Pensé que era amor. Pensé que él solo quería ayudarme a mejorar. A ser más sofisticada para su mundo. Ahora sé la verdad. Marcos no se enamoró de mí. Se enamoró del espejo que yo sostenía para él. Se enamoró de lo grande que se veía reflejado en mis ojos. Si le hubiera dicho la verdad aquel primer día en la biblioteca. Si le hubiera dicho que mi fortuna personal podría comprar todo el patrimonio de los Montalvo 10 veces. Seguramente se habría asustado. O peor. Se habría convertido en otro cazador de fortunas. Quise proteger nuestro amor con el silencio. Quise construir una base sólida antes de revelar la verdad. Pero los cimientos estaban podridos desde el principio. Y yo estaba demasiado ciega de amor para verlo. Recuerdo el día que me pidió matrimonio. Fue en un parque. Sencillo. Romántico. Me prometió cuidarme siempre. Me prometió que nunca me faltaría nada. Yo acepté. Y en ese momento tomé la decisión de seguir ocultando mi identidad un poco más. Solo un poco más. Hasta que estuviéramos casados. Hasta que supiera que su amor era incondicional. 3 años han pasado desde ese día en la biblioteca. 3 años de fingir. 3 años de hacerme pequeña para que él pudiera sentirse grande. Y aquí estoy. Tirada en la calle como un perro abandonado. La ironía es cruel. Él quería una mujer con clase y dinero.
Y acaba de echar de su vida a la única mujer que podía haber salvado su imperio. No con modales de salón, sino con capital real. Suspiro. El vaho de mi aliento se mezcla con la lluvia. El coche está llegando. Veo los faros a lo lejos cortando la oscuridad. Adiós, Marcos. Adiós al hombre que creí que eras. Adiós a la chica del suéter gris. Ella se queda aquí. En el pasado. Esta noche vuelve Elena Valdés. Y ella no necesita que nadie la salve. 3. La vida de casada en el palacete no era un cuento de hadas. Era más bien una obra de teatro donde yo nunca me aprendía bien el guión. Al menos eso me hacían sentir todos los días. Doña Beatriz gobernaba esa casa como una general. Nada escapaba a su control. Desde el color de las servilletas en la cena hasta la forma en que yo debía saludar a los invitados. Todo tenía un protocolo. Todo tenía una regla. Y yo parecía romperlas todas sin querer. Recuerdo las cenas de los domingos. Eran una tortura exquisita. Nos sentábamos en el comedor principal. Una mesa larga de caoba brillante. La vajilla de limojes. Los cubiertos de plata pesada. Carla, mi cuñada, se sentaba siempre frente a mí. Me miraba de arriba abajo. Con esa sonrisita que no llegaba a los ojos. Elena querida. Decía con voz dulce. ¿Ese vestido es de esta temporada? No me suena haberlo visto en las revistas. Quizás es vintage. Yo bajaba la mirada a mi plato. Sabía lo que quería decir. Quería decir que parecía pobre. Que parecía fuera de lugar. Es sencillo, Carla. Respondía yo. Me gusta la ropa cómoda. Cómoda. Repetía doña Beatriz desde la cabecera de la mesa. La comodidad es para los campesinos, Elena. Nosotros tenemos una imagen que mantener. Eres una Montalvo ahora. Trata de parecerlo. Miraba a Marcos. Siempre lo miraba a él buscando apoyo. Buscando que dijera algo. Que dijera que le gustaba cómo vestía. Que dijera que me quería tal como era. Pero Marcos nunca levantaba la vista de su plato. Cortaba su carne en silencio. Y cuando por fin hablaba siempre era para darles la razón. Haz caso a mamá, Elena. Decía sin mirarme. Ella sabe de estas cosas. Solo quiere lo mejor para nuestra reputación. No la hagas enfadar. Reputación. Esa palabra se convirtió en la tercera persona en nuestro matrimonio. Dormía con nosotros en la cama. Se sentaba con nosotros a desayunar. Empecé a sentirme asfixiada. Como una planta exótica metida en un tarro de cristal demasiado pequeño. Me faltaba el aire. Mi voz se fue apagando poco a poco. Dejé de opinar. Dejé de reír. Me convertí en un mueble más de la casa. Un adorno que a veces molestaba porque no combinaba con las cortinas. Lo que más me dolía no eran los comentarios de Carla o las órdenes de doña Beatriz. Lo que me mataba lentamente era la indiferencia de Marcos. Me di cuenta de que para él su madre era la ley. Tenía esa enfermedad tan común en algunos hombres. Mamitis. Incapaz de cortar el cordón umbilical. Incapaz de poner a su esposa por delante de los caprichos de su madre. Pero yo aguantaba. ¿Por qué aguantamos tanto las mujeres a veces? Quizás porque creemos que el amor todo lo puede. Quizás porque pensamos que si somos lo suficientemente buenas, pacientes y dóciles al final nos querrán. Y mientras ellos me despreciaban en la mesa del comedor, yo los salvaba en la sala de juntas. Nadie lo sabía. Ni Marcos ni su padre don Ricardo. Pero el grupo textil Montalvo llevaba años haciendo aguas. Pequeñas fugas de capital. Malas inversiones.
Proveedores que amenazaban con cortar el suministro. Yo veía los informes financieros que Marcos dejaba descuidados en su despacho. Veía los números rojos. Y actuaba. Desde mi ordenador portátil en la soledad de mi habitación daba órdenes a mi equipo en Vanti Capital. Compren esa deuda pequeña. Les decía. Inyecten liquidez a través de esa filial fantasma. Renegocien ese contrato de transporte, lo hacía en silencio. Como un ángel de la guarda invisible. Usaba mi propio dinero para tapar sus agujeros. Para que Marcos pudiera seguir durmiendo tranquilo. Para que pudiera seguir sintiéndose el gran empresario exitoso. Me decía a mí misma que lo hacía por amor. Que era mi deber como esposa ayudarle. Aunque él no lo supiera. Pero ahora me pregunto. ¿Era amor? ¿O era miedo? Miedo a que si su mundo perfecto se derrumbaba él se derrumbaría también. Y me arrastraría con él. Recuerdo una noche en particular. Marcos llegó a casa eufórico. Lo hemos conseguido, Elena. Me dijo abrazándome. Ese proveedor italiano ha aceptado darnos más crédito. No sé cómo ha pasado. Es casi un milagro. Soy un genio de la negociación. Yo le sonreí y le besé en la mejilla. Qué bien, cariño. Le dije. Estoy muy orgullosa de ti. Por dentro sentía una mezcla de tristeza y rabia. El milagro tenía nombre y apellidos. Y estaba de pie frente a él. Pero él estaba demasiado ocupado mirándose el ombligo para verlo. Esa noche, mientras él dormía profundamente, yo me quedé despierta mirando el techo. Empecé a sentir la grieta en mi corazón. Una grieta fina pero profunda. ¿Cuánto tiempo más podría seguir así? Siendo la salvadora secreta y la esposa despreciada al mismo tiempo. Me sentía como un fantasma en mi propia vida. Gritando en una habitación insonorizada. Amaba a Marcos. O al menos amaba la idea de Marcos. Pero cada vez que él permitía que su madre me humillara. Cada vez que me pedía que cambiara para encajar. Esa grieta se hacía un poco más grande. No sabía entonces que pronto todo se rompería en 1000 pedazos. Que el cristal del invernadero estallaría. Y que los fragmentos nos cortarían a todos. El aire en el palacete cambió de repente. Ya no olía a lavanda y cera de abejas. Empezó a oler a miedo. Un miedo rancio y metálico que se colaba por debajo de las puertas de roble macizo. Todo comenzó un martes por la mañana. Don Ricardo convocó una reunión de urgencia en la biblioteca. Estaba pálido. Sus manos temblaban tanto que el café de su taza salpicaba el platillo de porcelana. Marcos estaba a su lado caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Doña Beatriz estaba sentada en su sillón habitual. Pero esta vez no tenía esa postura recta de reina. Parecía encogida. ¿Vieja? Yo me quedé en la puerta. Nadie me había invitado a entrar. Pero tampoco me echaron. Supongo que estaba tan acostumbrada a ser invisible que ni siquiera notaron mi presencia. Es el fin. Murmuró don Ricardo con voz quebrada. Se ha descubierto lo de Marruecos. Los inspectores han encontrado las irregularidades en la fábrica de Tánger. Van a presentar cargos. Marcos golpeó la mesa con el puño. Maldita sea. Gritó. Les pagamos para que mantuvieran la boca cerrada. ¿Cómo ha podido filtrarse? Escuché en silencio. Mi corazón latía lento y fuerte. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Yo había leído los informes de auditoría semanas antes. Sabía que las condiciones en esa fábrica eran inhumanas. Sabía que estaban vertiendo residuos tóxicos al río. Vanti Capital, mi empresa, había comprado discretamente la deuda de esa fábrica hacía meses. Lo hice para tener control.
para poder forzar un cambio desde dentro cuando llegara el momento. Pero el escándalo había estallado antes de lo previsto. Tenemos una deuda de 140 millones de euros, Marcos, dijo don Ricardo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. 140 millones. Si los bancos ejecutan los préstamos, lo perdemos todo. La empresa. Las casas. Todo. Y tú y yo podríamos ir a la cárcel por fraude medioambiental. 140 millones de euros. La cifra flotó en el aire como una sentencia de muerte. Doña Beatriz soltó un gemido y se llevó la mano al pecho. Mis joyas, dijo. Podemos vender mis joyas. Y la casa de la playa en Marbella. No es suficiente, mamá, dijo Marcos con desesperación. Ni vendiendo todo lo que tenemos cubrimos ni la mitad. Estamos arruinados. Fue en ese momento cuando decidí hablar. Di un paso adelante. Quizás deberíamos afrontarlo con honestidad, dije. Mi voz sonó tranquila en medio de su histeria. Si presentamos un plan de reestructuración serio y nos comprometemos a limpiar el desastre en Marruecos, tal vez los acreedores nos den una oportunidad. Los tres se giraron para mirarme. Había sorpresa en sus caras. Como si un mueble hubiera empezado a hablar. Marcos me miró con desdén. Esa mirada que ya conocía tan bien. Por favor, Elena, dijo soltando una risa nerviosa y cruel. No digas tonterías. ¿Tú qué sabes de negocios? Vuelve a tus novelas y déjanos a los hombres solucionar esto. Esto es el mundo real. No una biblioteca. Sentí el golpe. Pero esta vez no dolió. Esta vez sentí pena. Pena por su ceguera. Pena por su arrogancia. Tenía la solución delante de sus narices. Tenía la única persona que podía salvarle la vida ofreciéndole una mano. Y él la escupía. Banti Capital, dijo don Ricardo de repente. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada. Ellos tienen la mayor parte de nuestra deuda. Son un fondo buitre, pero he oído que a veces negocian. Tenemos una reunión con ellos la semana que viene. Sí, dijo Marcos aferrándose a esa idea como a un clavo ardiendo. Iré yo mismo. Hablaré con sus directivos. Les convenceré de que somos una buena inversión. Tengo carisma. Sé vender. Les encandilaré y nos darán una prórroga. Seguro. Les miré. Padre e hijo alimentando sus propias fantasías. Creyendo que podían salir de esto con sonrisas y trajes caros. Sin asumir responsabilidad. Sin cambiar nada. No saben que la reunión no será con un directivo cualquiera. No saben que la persona que se sentará al otro lado de la mesa. La persona que decidirá si van a la cárcel o no. Soy yo. Me di la vuelta y salí de la biblioteca. Les dejé con sus planes y sus miedos. Subí a mi habitación y empecé a hacer las maletas mentalmente. Sabía que el final estaba cerca. La tormenta ya estaba aquí. Y ellos no tenían paraguas. Solo tenían su orgullo. Y el orgullo no protege de la lluvia. Esa noche Marcos no vino a dormir a nuestra habitación. Se quedó abajo bebiendo brandy con su padre. Planeando cómo engañar a los inversores. Cómo tapar la suciedad bajo la alfombra una vez más. Yo me acosté en la cama fría. Miré mi vestido colgado en el armario. El vestido beige que me pondría para la fiesta de cumpleaños de mañana. Sería mi última actuación como la esposa tonta. Como la mujer invisible. Mañana en la fiesta les daría una última oportunidad. Una oportunidad de demostrar que tenían corazón. Que tenían valores. Pero en el fondo de mi alma ya sabía la respuesta.
Sabía que Marcos elegiría el camino fácil. Sabía que me sacrificaría para salvarse a sí mismo. Y yo estaría preparada. Regreso al presente. A la noche de la fiesta. Una hora antes de que me echaran a la calle como un perro. Estaba en el pasillo del segundo piso. Llevaba el libro envuelto en papel de seda en mis manos. Mi corazón latía con esa esperanza estúpida y terca que tienen los enamorados. Pensaba que quizás si doña Beatriz veía el valor de mi regalo algo cambiaría. Pensaba que si Marcos veía mi esfuerzo me miraría como antes. Me acerqué a la puerta entreabierta del vestidor de mi suegra. Iba a entrar para felicitarla en privado antes de bajar al salón. Pero me detuve. Oí voces. Eran Marcos y su madre. «Tienes que hacerlo, Marcos», decía doña Beatriz. Su voz era dura. Práctica. Elena es un peso muerto. No tiene dinero. No tiene contactos. No nos sirve de nada en esta crisis. Pero mamá es mi mujer. Respondió Marcos. Hubo una pausa. Por un segundo mi corazón saltó. Pensé que me defendía. Pensé que por fin iba a decir que me amaba. Pero entonces continuó. No puedo echarla así sin más. Quedaría mal ante la prensa. Necesito una excusa. Algo que justifique el divorcio por incompatibilidad. Escuchar esas palabras fue como tragar cristales rotos. No estaba preocupado por mí. Estaba preocupado por su imagen. Hay una solución, hijo. Dijo doña Beatriz bajando la voz. He hablado con los Ortega. Su hija Sofía siempre ha estado enamorada de ti. Su padre tiene liquidez. Mucha liquidez. Si te casas con ella podrían inyectar capital en la empresa. Pero tienes que estar libre. Ya. Me quedé helada. Sofía Ortega la heredará de la cadena de hoteles, una chica que siempre me miraba con lástima en los cócteles. ¿Sofía? Preguntó Marcos. Parecía estar considerándolo. Bueno, no es tan guapa como Elena, pero tiene clase. Y su padre es poderoso. Clase y dinero, Marcos. Eso es lo único que importa ahora. Insistió su madre. Deshazte de la bibliotecaria esta noche. Provoca una escena si hace falta. Haz que parezca culpa suya. Y mañana empezamos a negociar con los Ortega. Está bien, mamá. Dijo Marcos. Su tono era resignado pero firme. Lo haré después de la tarta. Se acabó el juego. Necesito una mujer de verdad a mi lado. No una carga. Me alejé de la puerta. Mis pasos eran silenciosos sobre la alfombra gruesa. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Ese pequeño hilo de fe que me unía a Marcos se cortó de golpe. Bajé a mi habitación. Miré el libro que tenía en las manos. La primera edición de El Quijote. La historia de un hombre que luchaba por ideales nobles en un mundo que no lo comprendía. ¡Qué ironía! Yo había sido Don Quijote luchando contra molinos de viento. Creyendo que Marcos era un gigante cuando solo era un hombre pequeño y asustado. Ellos no merecen esto. Pensé acariciando la cubierta de cuero. No merecen mi respeto. No merecen mi historia. Y definitivamente no merecen mi dinero. Me alisé el vestido beige. Levanté la barbilla. Y bajé las escaleras hacia el salón de baile. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que me iban a humillar. Pero esta vez yo también tenía un plan. Y ahora aquí estoy. De vuelta bajo la lluvia. Fuera de la verja de hierro. El círculo se ha cerrado. El coche negro se detiene frente a mí. La ventanilla trasera se baja. Veo la cara preocupada de mi asistente personal.
Carlos. Señora Valdés. Dice. ¿Está bien? Subo al coche. El interior huele a cuero limpio y seguridad. Me quito los zapatos mojados. Carlos me tiende una toalla suave. Estoy bien, Carlos. Digo secándome el pelo. Mejor que nunca. Saco el teléfono satelital negro. Marco el número de la oficina central de Vanti Capital. Quiero convocar una reunión extraordinaria de la Junta Directiva mañana a las 9 de la mañana. Digo. Mi voz es acero puro. ¿El tema de la reunión, señora? Pregunta mi secretaria al otro lado de la línea. La adquisición hostil del grupo textil Montalvo. Respondo mirando por la ventanilla hacia la mansión iluminada que se aleja. Y avisa a seguridad. Quiero que el señor Marcos Montalvo y su padre sean escoltados a la sala de juntas en cuanto lleguen. Quiero que vean quién se sienta en la cabecera de la mesa. Cuelgo el teléfono. Me recuesto en el asiento. La lluvia golpea el cristal. Pero ya no siento frío. Siento el fuego de la justicia. Mañana Marcos descubrirá que la mujer a la que llamó carga es en realidad la dueña de su destino. Y esta vez no habrá piedad. La sede de Vanti Capital es un edificio de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid. Desde mi despacho en la planta 40 veo la ciudad como un tablero de ajedrez. Los coches son pequeños puntos en movimiento. Las personas son invisibles. Son las 9 de la mañana. Llevo un traje blanco de corte impecable. Mi pelo está recogido en un moño bajo. No llevo maquillaje excepto un poco de brillo en los labios. Ya no soy la esposa sumisa del vestido beige. Soy doña Elena Valdés. Consejera delegada. Mi asistente Carlos entra en el despacho. Señor. Dice con respeto. Los señores Montalvo están aquí. Parecen nerviosos. Hazles pasar a la sala de juntas. Le digo sin levantar la vista de los documentos que tengo sobre la mesa. Y Carlos. No digas mi nombre todavía. Me levanto y camino hacia la sala de reuniones. Las paredes son de cristal transparente. Me siento en la cabecera de la inmensa mesa de obsidiana negra. Giro mi silla para mirar hacia la ventana dando la espalda a la puerta. Oigo que la puerta se abre. Oigo pasos. Pasos vacilantes. Por aquí, caballeros. Dice Carlos. La directora general les atenderá enseguida. Gracias. Oigo la voz de Marcos. Suena tensa. Pero intenta proyectar confianza. Es un edificio impresionante, papá. Seguro que tienen capital de sobra. Solo tengo que usar mi encanto. Siéntense, por favor. Dice don Ricardo. Su voz tiembla. Espero que no sean demasiado duros con los intereses. Espero unos segundos. Dejo que el silencio se instale en la habitación. Un silencio pesado. Incómodo. Luego giro la silla lentamente. Buenos días, caballeros. Digo. El sonido de mi voz hace que Marcos se congele. Lo veo palidecer. Sus ojos se abren tanto que parece que se le van a salir de las órbitas. Don Ricardo se lleva una mano al pecho como si le faltara el aire. Elena. Tartamudea Marcos. Se levanta a medias de la silla. ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo has entrado? ¿Te han contratado de secretaria? Me mira buscando una explicación lógica. Su cerebro no puede procesar lo que está viendo. Su esposa. La mujer a la que echó de casa anoche. Sentada en la silla del jefe. No parpadeo. No sonrío. Mi rostro es una máscara de profesionalidad fría. Siéntese, por favor, señor Montalvo. Digo con tono formal.
Usando el usted para marcar la distancia. Un abismo de distancia. Pero Elena, insiste él. Su voz sube de tono. Una mezcla de confusión y enfado. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Te has acostado con el jefe para conseguir este puesto? ¿Es eso? Siempre supe que eras una. Señor Montalvo. Le interrumpo. Mi voz es suave pero corta como un cuchillo. Le sugiero que mida sus palabras. Está hablando con la dueña de Banti Capital. Está hablando con la persona que posee el 80% de la deuda de su familia. Marcos cae de golpe en la silla. Es como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Mira a su padre. Don Ricardo está gris. Parece haber envejecido 10 años en un segundo. ¿Es ella Marcos? Susurra el anciano. Ella es Valdés. Elena Valdés. He visto ese nombre en los contratos pero nunca lo asocié. Dios mío. Nos hemos casado con la dueña del banco. Marcos me mira de nuevo. Pero esta vez ya no hay desprecio en sus ojos. Hay terror. Terror puro. Elena. Dice. Su voz es un hilo. Tú tienes. Tengo el control, señor Montalvo. Digo abriendo la carpeta que tengo delante. Y estamos aquí para hablar de negocios. Concretamente de los 140 millones de euros que su empresa me debe. Y que vencen hoy. El silencio vuelve a llenar la sala. Pero esta vez no es incómodo. Es el silencio de la derrota. Marcos baja la cabeza. Por primera vez en 3 años lo veo realmente pequeño. No estoy aquí para hablar de mi vida privada. Continúo pasando una página del informe. Estoy aquí para decidir si ejecuto la hipoteca de su fábrica. Y de su casa. O si encontramos otra solución. ¿Qué solución? Pregunta don Ricardo con voz ronca. Eso depende de ustedes. Respondo mirándoles fijamente. Y de lo que estén dispuestos a sacrificar para salvar su apellido. Marcos levanta la vista. Hay lágrimas en sus ojos. No sé si son de arrepentimiento o de miedo. Probablemente de miedo. Elena, por favor. Empieza a decir. Mucha gente pobre que es feliz y digna. Su castigo era la memoria. Cada mañana al despertarse en ese piso pequeño tendría que recordar que lo tuvo todo. Que tuvo amor. Que tuvo una esposa leal. Que tuvo un futuro brillante en la palma de su mano. Y que lo tiró todo por la borda por un puñado de prejuicios y vanidad. No sentí placer al verle así. Sentí una profunda tristeza. Tristeza por el desperdicio de potencial. Tristeza por la ceguera humana. Le dije al conductor que siguiera la marcha. No había nada más que ver allí. El pasado estaba enterrado bajo cajas de recambios de coche y tarjetas de crédito rechazadas. Yo tenía que seguir adelante. Tenía un imperio que dirigir. Y una vida que vivir. Una vida real. Sin máscaras. Sin mentiras. A veces me pregunto si doña Beatriz en sus momentos de lucidez recuerda aquel libro. El Quijote que tiró al suelo. Quizás ahora entienda que los gigantes a veces son solo molinos. Y que las verdaderas princesas a veces visten de mendigas para probar el corazón de los caballeros. Pero ya es tarde para cuentos de hadas. La realidad ha escrito su propio final. Y es un final justo. Aunque sea amargo. Dicen que el destino tiene un sentido del humor macabro. A veces espera a que hayas tocado fondo para darte el golpe final. Para enseñarte lo que podrías haber tenido si hubieras sido diferente. Sucedió un invierno. Un año después de nuestro divorcio. Marcos estaba en su pequeño apartamento. Hacía frío.
La calefacción no funcionaba bien y las ventanas dejaban entrar corrientes de aire helado. Estaba buscando algo de abrigo en las cajas que todavía no había desempacado del todo. Encontró un abrigo gris. Mi abrigo. Ese abrigo de lana barato que yo usaba cuando nos conocimos y que él siempre criticaba. Elena, tíralo ya. Me decía siempre. Huele a naftalina. No pega con tu imagen de señora Montalvo. Pero yo lo guardé. Lo guardé porque me recordaba a la chica de la biblioteca. A la chica que creía en el amor. Marcos se puso el abrigo sobre los hombros para calentarse. Metió las manos en los bolsillos buscando quizás alguna moneda olvidada. Sus dedos tocaron un papel doblado. Un sobre color crema. Pesado. De buena calidad. Lo sacó. Reconoció mi letra en el anverso. Para Marcos. Decía. Para leer en nuestro 3er aniversario. Sus manos temblaron al abrirlo. Dentro había 2 cosas. Un cheque bancario. Y una carta. El cheque estaba firmado por mí. Elena Valdés. La fecha era de 2 días antes de aquella fatídica fiesta de cumpleaños. La cifra escrita era de 50 millones de euros. 50 millones. Suficiente para cubrir la deuda inmediata. Suficiente para salvar las fábricas. Suficiente para evitar la ruina. Marcos dejó caer el cheque sobre la mesa de formica barata. Sintió un nudo en la garganta que casi le impedía respirar. Tomó la carta y empezó a leer. Mi querido Marcos. Sé que las cosas han sido difíciles últimamente. Sé que tu madre te presiona. Sé que el negocio va mal aunque intentes ocultármelo. He guardado un secreto durante mucho tiempo. No para engañarte. Sino para proteger lo nuestro. Para saber si me amabas por mí misma. Pero ya no puedo ver cómo sufres. No puedo ver cómo te consume la ansiedad. Soy Elena Valdés. Y tengo los medios para ayudarte. Este cheque es mi regalo de aniversario. No es un préstamo. No es caridad. Es una inversión en nosotros. En nuestro futuro. Quiero que usemos este dinero para limpiar la empresa. Para empezar de nuevo. Pero esta vez juntos. Como socios. Como iguales. Sin secretos. Sin máscaras. Solo tú y yo construyendo algo real. Te amo, Marcos. A pesar de todo. Creo en el hombre que conocí en la biblioteca. Sé que ese hombre sigue ahí dentro. Debajo de los trajes caros y las expectativas de tu madre. Déjame ayudarte a encontrarlo de nuevo. Tuya siempre. Elena. Marcos leyó la carta una vez. Y otra. Y otra. Cada palabra era una puñalada. Cada frase era un recordatorio de la magnitud de su error. Ella lo sabía todo. Ella siempre lo supo. Y aún así estaba dispuesta a salvarle. Estaba dispuesta a darle 50 millones de euros y su corazón. Sin pedir nada a cambio. Solo respeto. Solo amor. Y él la había echado a la calle bajo la lluvia. Él le había dicho que era una carga. Él había tirado su regalo al suelo y la había humillado delante de todos. Un gemido escapó de su pecho. Un sonido animal. Primitivo. Marcos cayó de rodillas en el suelo frío de la cocina. Aferró la carta contra su pecho como si fuera lo último que le quedaba de vida. Elena. Sollozó. Dios mío, Elena. ¿Qué he hecho? Lloró. Lloró por el dinero perdido, sí. Pero sobre todo lloró por la mujer que había perdido. Lloró porque se dio cuenta de que nadie nunca volvería a amarle así. Nadie volvería a mirarle con esa fe ciega. Estaba solo.
Completamente solo en un mundo frío. Y lo peor de todo era saber que la llave de su felicidad había estado en su bolsillo todo el tiempo. Y él mismo la había tirado a la basura. El viento soplaba fuera golpeando las ventanas. Pero dentro del apartamento el silencio era absoluto. Solo roto por los sollozos de un hombre que había aprendido demasiado tarde el verdadero valor de las cosas. Han pasado 5 años desde aquella noche de lluvia. 5 años desde que firmé los papeles en la sala de juntas. 5 años desde que dejé de ser una sombra para convertirme en mí misma. Madrid sigue siendo hermosa en otoño. Las hojas de los árboles del Parque del Retiro se vuelven doradas. El aire es fresco y limpio. Camino por la Gran Vía con paso tranquilo. No llevo guardaespaldas. No llevo joyas ostentosas. Llevo un abrigo de lana color camel y una bufanda suave. Me siento ligera. Mi vida ahora es plena. No me he vuelto a casar. No tengo prisa. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Dirijo una fundación que apoya a jóvenes artistas y preserva libros antiguos. Hago lo que amo. Y lo hago bajo mi propio nombre. Elena Valdés. De repente me detengo en un paso de cebra. Al otro lado de la calle veo una figura familiar. Es él. Marcos. Ha envejecido. Tiene canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos que no son de reír. Lleva una chaqueta modesta y lleva una bolsa de la compra en la mano. Parece un hombre común. Un hombre que ha vivido. Nuestras miradas se encuentran entre la multitud. El semáforo está en rojo para los peatones. El ruido del tráfico nos separa. Pero el silencio entre nosotros es perfecto. No siento rabia. No siento dolor. Ni siquiera siento lástima. Solo siento paz. Él me mira. Duda un momento. Luego hace un pequeño gesto con la cabeza. Un saludo tímido. Respetuoso. Es el saludo de alguien que reconoce su error y ha aceptado su penitencia. Yo le devuelvo el gesto. Sonrío levemente. No es una sonrisa de triunfo. Es una sonrisa de despedida. Una sonrisa que dice te perdono pero no olvido. El semáforo se pone en verde. La gente empieza a cruzar. Yo sigo mi camino. Él sigue el suyo. 2 líneas que se cruzaron una vez y ahora divergen para siempre. Sigo caminando y pienso en todo lo que he aprendido. He aprendido que nunca debemos juzgar el valor de una persona por el traje que lleva o por lo callada que permanece en una esquina. El hábito no hace al monje. Y a veces el silencio es el grito más fuerte de dignidad. He aprendido que la caída de Marcos no fue culpa mía. Fue culpa de su miedo. El amor verdadero no puede crecer en un suelo envenenado por la necesidad de control. Un hombre que necesita apagar la luz de su mujer para brillar él mismo acabará siempre en la oscuridad. Y sobre todo he aprendido cuál es la verdadera victoria. La victoria no es ver a tu enemigo arruinado. La victoria no es tener más dinero que ellos. La victoria es poder cruzarte con quien te hizo daño y no sentir que el corazón se te acelera. Es poder mirar atrás sin rencor y mirar adelante con esperanza. La verdadera venganza es ser feliz. Es vivir con la cabeza alta y el alma tranquila. Y hoy mientras camino bajo el sol de Madrid sé que he ganado. Soy libre. Soy Elena. Y eso es suficiente. ¿Y tú qué elegirías? Entre destruir a quien te hirió o soltar esa carga para ser libre. Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Aquí concluye la historia de Elena y Marcos. ¿Qué opina usted de la decisión final de Elena? Si hubiera estado en su lugar, ¿habría actuado de manera diferente? Le invito a compartir su reflexión en los comentarios. Créame,
leo y valoro cada una de sus palabras. Si esta historia le ha conmovido o le ha hecho reflexionar, por favor, regáleme un me gusta y compártala con alguien que sepa apreciar este mensaje. Y no olvide suscribirse al canal para no perderse nuestros próximos relatos. Nos vemos en la siguiente historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista sea usted. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.